Bueno, continuamos con el tema 5 de la materia Internet de las Cosas y en esta oportunidad vamos a desarrollar el direccionamiento IP y datos masivos. Como saben por los temas anteriores, un fin del Internet de las Cosas es sacar información de una serie de dispositivos y transmitirlo a un cierto sitio que puede ser centralizado o puede ser distribuido. Estos dispositivos, a los cuales vamos a sacar información, son llevados a través de los diferentes sistemas inalámbricos que hemos visto en la materia. ¿A cuáles me refiero? A Wi-Fi, a Zigbee, ARFI, ¿no? Entre otros, Bluetooth también, ¿no? Entonces, para que esa información llegue a un destino, hay que colocarle a todos los dispositivos una dirección IP. Y los datos masivos, que es el concepto que vamos a desarrollar, se refiere a que la cantidad de sensores que puede haber en un proyecto de Internet de las Cosas puede ser tan grandes que los datos sean de un volumen alto. Y entonces aparece el concepto de datos masivos, en inglés Big Data. El concepto de datos masivos tiene unas características muy particulares que vamos a desarrollar, vamos a hablar un poco en este tema. Bueno, de esto trata el tema, direccionamiento IP y datos masivos. Este es el contenido del tema. Observen que en la mayoría de los apartados del tema vamos a hablar de el protocolo IP o enrutamiento, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que el protocolo IP y el enrutamiento, esto es un tema en las telecomunicaciones. Esto es otro curso, ¿no? Porque son una gran cantidad de conceptos que se utilizan. Imagínense, estamos hablando del enrutamiento de un sistema. ¿Por qué estamos hablando del enrutamiento de un sistema? Porque estamos hablando de un protocolo que se encuentra en la capa 3 y la capa 3 su función principal es enrutamiento. Entonces, hablar del protocolo IP y de enrutamiento es un tema que puede ser un curso. Por tanto, en este tema que vamos a desarrollar, solamente vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes que se traducen en IoT. Pero para un conocimiento más profundo del enrutamiento a través del protocolo IP, los invito a ver el curso que está en el canal de YouTube. Bueno, pero por lo pronto vamos a hablar entonces del concepto IP, que es el primer apartado que tiene el tema. Ok. ¿Qué sucede? En el Internet de las Cosas hay una gran cantidad de dispositivos de los cuales se quiere enviar o recibir información. Los dispositivos, algunos ejemplos de estos dispositivos están en la lámina. Una cocina, una nevera, ¿no? Una cafetera, un semáforo. También tenemos aquí una ambulancia. Entonces, si la información que queremos sacar de ellos la tenemos que transmitir a una cierta distancia, hay que colocarle una dirección IP. Y por eso es importante el protocolo IP. De hecho, en el primer ejercicio, la primera actividad que realizaron en esta materia, que fue el de una casa inteligente, pues tuvieron que usarlo. Ahora van a recordar en este tema cuál fue la dirección IP que ustedes colocaron en su proyecto y por qué esa precisamente. Ok, el protocolo IP, como he dicho, es un protocolo de la capa 3 del modelo OSI, ¿no? Y él tiene como principal característica, principal función, que identifica todos los nodos que están dentro de una red. Fíjense que aquí está en la figura presentada un enrutador inalámbrico y él tiene su dirección IP. Esta es una dirección IP versión 4 que está constituida por 4 octetos que cada uno tiene 8 bits, ¿no? En la actualidad existen también direcciones IP versión 6, ¿no?
Entonces, el protocolo IP permite identificar un dispositivo dentro de una red. El protocolo IP es un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué significa esto? Bueno, que él no requiere establecimiento de una conexión, sencillamente envía la información, ¿no? Entonces, el protocolo IP, por esa característica, no ofrece confirmación de que la información ha llegado al destino. Él solamente la, la lleva, ¿no? Pero no asegura que haya alcanzado su destino, ¿no? Porque eso se envía a través de un enrutador, ¿no? Y el enrutador procesa el paquete, ¿no? Pero llega, se atiene o abandona el sitio de entrega y solo se ocupa de acercarlo. Eso hace que el protocolo IP no sea un protocolo confiable, ¿no? La confiabilidad se la va a dar a otro protocolo que está en otra capa, ¿no? Y esta situación, esta característica que tiene el protocolo IP, de que no es un protocolo confiable, es lo que hace que lo llamen un protocolo de best effort, o sea, mejor esfuerzo, ¿no? Porque él no garantiza la entrega en el destino, ¿no? Repito, lo que se van a ocupar de eso van a ser protocolos de otra capa. Bueno, estas son algunas de las características del protocolo IP. Vamos ahora a hablar de algunas direcciones IP, ¿no? Que son muy particulares cuando se está preparando una red que trabaje a través del protocolo IP. Hay varias direcciones importantes. La primera es la dirección de la red. Hay que colocarle una dirección a una red. Está desarrollando una red, hay que colocarle su dirección. Esa dirección de red no se le puede asignar ningún dispositivo, ningún host, lo que se llama un dispositivo. Bueno, entonces tenemos una dirección de red que corresponde a esa red misma. Después tenemos una dirección de radiodifusión, que es lo que significa broadcast, radiodifusión. Radiodifusión quiere decir que se envía a todos los nodos de la red. Esa información le llega a todos los nodos de la red. Tenemos una dirección que se llama loopback o de bucle. Esto significa que hay una dirección que los hosts utilizan para dirigir el tráfico hacia ellos mismos, ¿no? Hay alguna situación, algún programa que hay que ejecutar internamente, entonces se usa esa dirección de loopback o dirección de bucle para dirigir la información hacia ellos mismos. Tenemos una dirección en la cual los 4 textos están referidos a 0 y identifican todas las redes, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, cuando un host desea conectar a una red y no tiene dirección asignada. De la misma manera que esta dirección no tiene todos los textos están referidos a 0, aquí en esta dirección 255, 255, 255, 255, acuérdense que son 8 bits, ¿no? 250, con 8 bits se llega a 255. Esta identifica todas las redes y todos los hosts de la red, ¿no? Esta identifica a todas las redes, esta a todas las redes y a todos los hosts. Entonces, estas son direcciones muy particulares de las direcciones IP, ¿no? La mayoría siempre están presentes en el desarrollo de un proyecto de este tipo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la dirección de broadcasting. ¿Qué es la dirección de broadcasting? Es aquella dirección que le llega a todos los dispositivos que están involucrados en una red, ¿no? Ya usted lo puede ver aquí, fíjese. Aquí tenemos una dirección IP versión 4. La parte que está en azul claro es la red. La que está en color gris es la dirección de los dispositivos, de los hosts. Entonces fíjense que aquí hay una dirección de red. Fíjense que aquí hay unos elementos que están ya colocados en 1, pero los hosts todos están en 0. Entonces, esto es una dirección de la red, ¿no? Ahora, hay una dirección de broadcasting.
¿Cuál es la dirección de broadcasting? Aquella que se envía a todos los dispositivos. Entonces observen que todos los elementos que constituyen el host, fíjense cómo están fijados, pues, fijados. Y finalmente tenemos la dirección de un host, de uno particular, y por eso que tiene su numeración aquí. Bueno, esta es la dirección de broadcasting, aquella que se envía a todos los dispositivos. Tenemos otro concepto importante en las direcciones IP que deben haberlo oído, que se llama la máscara de la red, ¿no? La máscara de la red determina cuántos y qué bits, ¿no? De la dirección de host representan el número de su red y cuántos y cuáles representan el número de host. Aquí tienen una dirección IP versión 4, fíjate que era 192.168.1.167, aquí tienen su numeración en binario, ¿no? Pero fíjense, esta es la dirección de un elemento de la red. Aquí tenemos la máscara de su red. Fíjense que en la máscara de su red todos los bits están referidos a 1 para la parte de la red y todos los bits de la parte de los dispositivos está llevada a 0. Si usted le aplica esto, la compuerta AND, ¿no? Va a obtener la dirección de la red. Entonces, esta es la idea, ¿no? De la máscara. La máscara se utiliza para permitir que el grupo de direcciones IP secuenciales sean considerados como una sola unidad. Aquí está lo que comentaba, ¿no? De que para obtener la dirección de la red se tiene que hacer una proyección lógica AND, ¿no? Sobre la dirección IP y la máscara de su red. Entonces la proyección A de 1 con 1 da 1, 1 con 1 da 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto es lo que se llama máscara de la red o máscara de la subred. Tenemos otra dirección IP que es muy interesante, que la utilizaron para el desarrollo o deben haber utilizado en el desarrollo de la primera actividad de la materia, que fue un hogar inteligente, que es el gateway de puerta de enlace. Usted tiene una empresa y esa empresa, vamos a suponer que esta empresa está constituida aquí por 3 computadoras, se está usando un switch para interconectarlo, pero hay que salir hacia internet. Entonces hay que ponerle su puerta de enlace, o sea, este permite interconectar redes con protocolos y arquitectura diferentes a todos los niveles de comunicación. Puede traducir la información de un protocolo a otro. Entonces, esta es la dirección IP de enlace. Debieron haber usado esa dirección de IP en el proyecto que se les dio, porque en el proyecto ustedes tenían 4 sitios: el hogar, la empresa donde trabajaba el dueño del hogar, la empresa que suministraba el internet y la empresa que suministraba el internet de las cosas. Entonces debieron haber usado puertas de enlace para llevarlo adelante. Aquí tienen cómo funciona la puerta de enlace. Aquí tenemos 3 redes. La red 10, network, traducido significa red. Tenemos la red 10, la red 12 y la red 16. Vamos a interconectar esas redes, pero estos elementos que constituyen estos dispositivos de la red 10, cuando quieren salir hacia otra red, necesitan una dirección de enlace. Una dirección de enlace. Esa es la idea, pues, de la puerta de enlace o la dirección IP de enlace. Ok. En las direcciones IP versión 4 hay variedad. Hay una que se llama direcciones IP con clase, otras direcciones IP sin clase. Vamos a hablar un poco de las direcciones IP con clase. Las direcciones IP
dirección IP es versión 4 con clase, lo que significa que como la dirección IP está dividida en una parte de red y una de dispositivo, en la parte que constituye la red se van a fijar unos bits, se van a fijar unos bits. Esos bits que se fijan van a indicar la clase de la dirección, porque ese bit no va a poder ser utilizado para significar ningún tipo de red, pero sí va a permitir saber de qué clase estamos hablando. Esto traía un inconveniente. Las direcciones IP con clase traen un inconveniente de que usted podría, en la parte de los dispositivos, usted puede tener 8 bits para los dispositivos, entonces eso te da una cierta cantidad de dispositivos. 2 a la 8 te permite 256, pero imagínense que usted necesita, son 10, 2, 16, 17 computadoras, por decir algo. Con 2 a la 4, o sea, 4 bits, usted tiene 16, puede conectar 16 computadoras, pero usted quiere poner la 17 y no puede poner 12 no puede poner 2 a la 5, tiene que poner 2 a la 8, porque ese es el tamaño del octeto. Entonces se van a perder una gran cantidad de bits. Entonces, para eliminar esa situación, apareció la IP versión direcciones sin clase, la cual permite tener el tamaño de redes con una cantidad de hosts variable. Esa es la diferencia. ¿Okay? Se usa mucho con la clase C. ¿Okay? Y finalmente tenemos la dirección versión, la dirección IP versión 6, que es una actualización de la IP versión 4 para resolver la situación que se presentó cuando se empezaron a agotar estas direcciones. Porque la gran cantidad de dispositivos que están conectados a Internet son tan grandes, como hemos visto en los temas anteriores, que estas se han agotado. Y hubo que buscar una solución, y esa solución fue inventar, desarrollar la dirección IP versión 6, que son mucho más grandes que la versión 4. Aquí tienen una dirección IP con clase, o mejor dicho, en lo que se basa una dirección IP con clase. Fíjense que aquí tenemos una dirección IP versión 4, tiene 8 octetos de 8 bits cada una. Fíjense, 8 con 4, 32 bits. Una combinación de 8 bits se llama byte. Fíjense que tenemos un byte, un byte, un byte, un byte. Y aquí tenemos un número que es 172, 16, 122, 204. Pues estos son los números que usamos todos los días, los números naturales, ¿no? Entonces, fíjense, observen que la dirección IP está dividida por dos partes, una parte de red y una parte de host. ¿Qué es lo que significa una dirección IP con clase? Que van a haber unos bits en la dirección de red que van a ser fijados y no se pueden modificar. Y esos bits van a generar diferentes tipos de clases. Y así que lo tenemos. Tenemos la clase A, que hay solamente un octeto para la red y 3 octetos para host. Es una red que tiene muchos dispositivos. La clase B, que tiene 2 octetos para red, 2 octetos para host. La clase C, que tiene 3 octetos para la red, uno solo para la voz. Y la clase D, mira que todos son hosts, ¿no? Entonces, estas son las clases, pero ¿cómo sabemos cuando estamos usando una clase A, cuando una clase B, cuando una clase C, cuando una clase D? Bueno, eso es lo que sí. Para hacer eso hay que fijar unos bits de la parte que corresponde a la red. Entonces veamos, fíjense. Eso es lo que dice aquí. Esta constitución de la dirección IP en red y host va a ser dividida en 3 partes. La clase, que no aparece todavía aquí, la red, si está aquí, y la de host. La clase va a aparecer cuando fijemos un bit de la red
y eso va a significar los diferentes tipos de clases. Aquí tienen la clase A. Fíjense qué pasa con la clase A. El primer octeto, fíjense, que tiene 8 bits, el bit más a la izquierda, ¿no? Es fijado a 1, ¿no? A 1. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan 7 bits, ¿no? Entonces tendré 2 a las 7 redes, 2 a las 7 redes, 2 a las 7 redes. En cambio, en el juego tendré 2, aquí tengo 24 bits, ¿no? Entonces tendré 2 a las 24 bits. En realidad, cuando usted trabaja con el embutamiento de direcciones IP, hay unos bits que no se pueden utilizar. Entonces no es exactamente 2 a la 24. Esta es la clase A. Tenemos la clase B. Fíjense que ahora se fijan 2 bits, uno a 1 y otro a 0. Y otro a 0. Entonces, estos bits menos significativos se fijan todo el tiempo. Se fijan todo el tiempo. Entonces lo que me quedan son 6 bits, ¿no? 6 bits. Y bueno, esta es una dirección clase B. Todas las direcciones IP cuyos primeros bits sean 1 y 0, eso es clase B. Eso es clase B. Y así aparece la clase C, en la cual los 3 primeros bits son 1, 1, 0. Fíjense que en la medida que usted va fijando este bit en la parte que corresponde a red, esta cantidad va bajando, va bajando. Tenemos la clase D, donde, fíjense, ahora tengo 4 bits, 1, 1, 1, 0, fijo. Me van a quedar 4. En este caso, para la porción de red. Hay una clase E, ¿no? Que lo utilizan las fuerzas de tarea de ingeniería y ETF, ¿no? Realmente son como, digamos, clases, una clase que privada, porque se usa para investigaciones. No se han realmente emitido en el uso de Internet. Bueno, usted cuando hace un resumen de estas direcciones con clase, se encuentra de que todas aquellas direcciones IP que empiecen entre 0 y 127 serán clase A. 128, las que empiecen de 128 a 191, clase B. Las que utilicen clase C serán 192, 120, estarán su primer intervalo entre 192 y 123. Clase D, el primer intervalo entre 224 y 239. ¿Cuál usó usted para su primer trabajo, la primera actividad de Internet de las cosas? Porque es interesante, porque dependiendo de la clase que usted utilizó, pues usted está haciendo un buen uso de la dirección IP o un mal uso. Si usted tiene un proyecto de Internet de la cosa y son pocos los dispositivos que usted va a controlar, bueno, aquí sabe entonces cuál de estas clases tiene que utilizar. Si son muchos, utilizar otro tipo de clase. Si son pocos, otro tipo de clase. Bueno, pero de la misma manera que hay direcciones IP con clase, hay direcciones IP sin clase. Fíjense, en el que acabamos de ver, en los objetos que corresponden a la parte de red, se fijan unos bits. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos la parte de red y la parte de los hosts, dos partes. Y algunos de estos elementos aquí en la parte de red se fijaban. Ahora fíjense que en la parte de abajo va a aparecer la parte de red, los prefijos de red,
los prefijos para los hosts, va a aparecer algo que dice número de sus redes. Entonces, la figura ilustra la idea básica de la división en sus redes. Yo ahora voy a poner una parte de los bits de los hosts y los voy a usar para sus redes. ¿Y para qué es eso? Para poder tener sus redes que tengan diferente cantidad de hosts. Y me quita el problema que tenía en las direcciones IP con clase, que como no había manera de variar la cantidad de bits de las subredes, entonces estos eran siempre fijos. Entonces, voy a leer. La división en sus redes superó el problema de números registrados, asignando a cada organización unos números de red espacio de direcciones, ¿no? Mejor dicho, unos pocos, ¿no? Números de redes de espacio de direcciones, ¿no? Entonces, aquí tiene usted la libertad de asignar la cantidad de bits que usted requiera de la parte de home number para la parte de sus redes, ¿no? Entonces, esto permite tener sus redes que tengan diferente cantidad de dispositivos. ¿Cómo se hace eso? Fíjese, aquí tenemos una dirección clase A. La dirección clase A tiene 8 bits para la red, ¿no? Esto es lo que significa aquí la N, network, ¿no? Y lo demás para los hosts, o sea, 3 octetos para los hosts. Fíjense de que si usted hace una planificación de una red utilizando la clase A, esto queda fijo. En cambio, fíjense que si usted usa redes que no utilicen clases, o sea, sin clase, fíjense lo que pasa. Ya, de que usted tenía aquí 24 bits para la parte de los hosts, ¿no? Entonces, ahora usted va a crear una subred y va a tomar de los bits de los hosts, unos bits para generar una subred. En este caso, 8 más 4, 12 bits para asignar una subred. Es como que le quitó prestado a los bits de los hosts algunos de ellos para crear las subredes. Y de esta manera usted crea una subred. Esas subredes pues tendrán en este caso una longitud de 8 de 12 bits. Este es un ejemplo con una dirección de clase A. Tenemos una dirección de clase B. En la dirección de clase B usted tiene 2 octetos para la red, network más network, y 2 octetos para los hosts. Fíjense que ahora usted tomó o se toma una 5 bits de los hosts, los utiliza para designar una subred. Y con 5 bits, tiene 2 a la 5. 2 a la 5 es 32 y eso le da que usted puede crear 12 subredes. Esa es la idea de, de, de la utilización de los bits de los hosts para crear sus redes. Como que usted se los pidiera prestado. Y tienen otro ejemplo, que este es con clase set, ¿no? Es una clase muy interesante, la clase C, muy interesante para proyectos de tener las cosas. Porque fíjense que él tiene una red muy grande, tiene 3 octetos para una red y solamente un octeto para los 8, o sea, 2 a la 8, 256 hosts, ¿no? Porque pues, es posible que para un proyecto de Internet las cosas no tenga 256 elementos que controlar. Entonces, pero este es el ejemplo con una clase C. Si usted va a utilizar la clase C para crear sus redes, pues sencillamente, fíjense, va a utilizar, aquí tiene los 8 de la red, los 8 bits de esta parte de la red, 8 bits de la parte de la red, y aquí tiene 8 bits
de la parte de la red, pero usted va a tomar prestado de los bits que constituyen los hosts 3 bits. Y esto le va a dar 2 a la 3, 8 subredes. Se puede crear 8 subredes. Bueno, entonces me he paseado rápidamente por los conceptos de direcciones IP con clase y direcciones IP sin clase. Vamos a hablar de los protocolos de enrutamiento. Cuando se va a hacer un proyecto, no necesariamente tiene que ser Internet de las cosas, vamos a tener que conectar diferentes sistemas, operadoras, mejor dicho, operadoras. Tengo una operadora que es de telefonía móvil, una operadora A, tengo una operadora que es la operadora B y tengo una operadora que es una operadora C y las voy a interconectar. O no necesariamente los tengo que interconectar, ellos internamente quieren llevar la información de sus elementos a otro sitio. Para eso se necesitan unos protocolos que se llaman protocolos de enrutamiento. Ahora bien, para hablar de los protocolos de enrutamiento hay que recordar que hay un protocolo enrutado que es muy importante, ¿no? Ese protocolo enrutado es el protocolo IP, ¿no? Él tiene la información, ¿no? Desde dónde se va, la dirección del sitio donde se va a transmitir la información y tiene la dirección del sitio donde se va a entregar. Él tiene la información. Pero ¿qué pasa? Va a ser otro protocolo, el protocolo de enrutamiento, que va a tener los mecanismos para transportar la información que tiene el protocolo enrutado, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que los enrutadores se comuniquen con otros enrutadores de manera que actualicen sus tablas de enrutamiento. Entonces, los protocolos de enrutamiento soportan un protocolo enrutado, proporcionando mecanismos para compartir la información de enrutamiento. Es lo que comenté. Usted se monta en un taxi y el taxi lo lleva a un sitio. Ese es el protocolo de enrutamiento del taxi. Pero usted lleva una información en su cuaderno. Ese es el protocolo enrutado, porque el protocolo enrutado lleva la información de lo que se va a... Pues, si usted va en un taxi, posiblemente va a ir a estudiar con su compañero de estudio y usted lleva las notas que van a estudiar. Entonces, ¿quién tiene la información? Usted. Pero ¿dónde usted? Un taxi. Entonces, el taxi, el protocolo de enrutamiento que lo lleva usted, que trae la información que van a estudiar. A eso se refiere el protocolo enrutado. Hay muchos protocolos. Protocolo de enrutamiento. El protocolo RIR es un protocolo de enrutamiento interior. Ya vamos a recordar que es un protocolo de enrutamiento interior por vector distancia. IGRP, también un enrutamiento interior por vector distancia. Fíjense la palabra interior, ¿no? OSPF, un protocolo de enrutamiento interior del estado de enlace. ISIS es un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace. EIGRP es un protocolo avanzado de enrutamiento interior por vector de distancia. Fíjense que todos los que he nombrado son protocolos de enrutamiento interior, ¿no? Uno de estado de enlace y otro de vector de distancia. Y hay un protocolo de enrutamiento exterior de vector de ruta. Fíjense. Entonces, hay protocolo de enrutamiento interior y protocolo de enrutamiento exterior. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí lo tienen. Este es el ejemplo del protocolo de enrutamiento exterior. Esto puede ser la operadora Digitel y esta puede ser la operadora Modernnet. Son sistemas autónomos. ¿Okay? Si usted quiere, fíjense, aquí se genera una información. Si esa información se quiere transmitir de Digitel a Movistar, creo que fue lo que dije, que esta era la operadora Digitel y esta Movistar, como van a transmitir la información de una operadora, o sea, un sistema a otro, se necesita un protocolo de enrutamiento exterior. En cambio, internamente, en cada sistema, se utilizará un protocolo de enrutamiento interior. Lo interior es cuando la información va dentro de un sistema y exterior cuando va de un sistema a otro. Ese es el concepto, ¿no?
Entonces hay protocolos de enrutamiento exterior, protocolos de enrutamiento interior. Aquí tienen, por ejemplo, el de vector distancia, ¿no? El protocolo de vector distancia es muy sencillo porque fíjense, aquí tenemos diferentes routers. Cada router tiene su tabla de enrutamiento, pero ¿qué es lo que hace los routers? Fíjense, aquí están los routers. Los routers tienen una tabla de enrutamiento y esas tablas se actualizan periódicamente, ¿no? Pero entonces se le envían a todos. Esa actualización de las tablas de enrutamiento es enviada a los demás routers, ¿no? Entonces, cada enrutador recibe el enrutador vecino este, eh, las tablas de enrutamiento actualizadas, ¿no? Esa es la idea del enrutamiento de vector distancia. Tenemos el de estado de enlace, que es un poco más complejo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos los enrutadores, ¿no? Pero esto se refiere a que hay una base de datos, fíjense, un algoritmo un poco complejo, ¿no? ¿No? Y esta tiene la topología de la red, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Esto se envía, ¿no? A través de esta red, ¿no? Y esta topología se le envía a todos los enrutadores. Y los enrutadores en tiempo real, o sea, o en el momento que se requiera, actualizan la tabla de enrutamiento. Siempre y cuando se utilice la ruta libre que esté más corta. La ruta que está más corta, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que se publica. Por eso que se llama de estado de enlace, porque lo que se hace es tratar de que se utilice la ruta que sea más corta. Eso es lo que trata el enrutamiento de estado de enlace. Aquí tienen una figura que muestra todo lo que he estado comentando. Fíjense, aquí tenemos enrutamiento dinámico, enrutamiento interior, enrutamiento exterior, ¿no? Y tenemos el enrutamiento exterior, el enrutamiento vector distancia y el estado de enlace. Aquí dice enrutamiento dinámico porque se supone, esto se refiere a sistemas muy grandes, porque si el sistema es muy pequeño, no hay necesidad de hacer enrutamiento dinámico, sino enrutamiento estático. Por ejemplo, no necesito un servidor de HCP, sencillamente si es pequeño, la asignación de la dirección IP la hago en forma estática. Pero si es muy grande la red, entonces necesito el enrutamiento dinámico. Y el enrutamiento dinámico se divide en enrutamiento interior, que es el envío de la información dentro de un sistema, o enrutamiento exterior, que es el envío de información entre dos sistemas. Cuando el enrutamiento interior hay dos soluciones, vector distancia y estado de enlace. Y en la parte de abajo aparecen todos los protocolos que han sido desarrollados. Fíjense que el RIP versión 1, el RIP tiene dos versiones, la versión 1, la versión 2. Y RP también tiene dos versiones. El resto, exceptuando el de enrutamiento exterior, solamente tienen una versión. Fíjense, usted usa el enrutamiento interior dentro de una red de Movnet. Si el enrutamiento exterior, si el enrutamiento es exterior, es entre la red de Movnet y Digital. Aquí tiene una figura que espero aclare esto. Fíjense, esto puede ser Movnet, esto Digital y esto Movistar, que son las tres operadoras móviles que tenemos. Este que es Movnet usa el protocolo OSPF, porque es un protocolo interior, pues, protocolo interior. Este también usa OSPF, que es un protocolo interior. Y este usa RIG, que también es un protocolo de versión interior. Pero ¿qué sucede? Cuando se envía información de este sistema a este sistema, necesita un protocolo de enrutamiento exterior. Y por eso es que aparece BGP. Fíjense que las tres sistemas, Movnet, Digital y Movistar, están conectados por internet. Entonces aquí, para enviar información de este
de Movilnet al de Digiter se necesita el protocolo BGP. Entonces, aquí tenemos RIN, ¿qué significa? Routing Information Protocol, un protocolo de información de enrutamiento, ¿no? Fíjense de que él permite direccionamiento sin clase, o sea, permite sus redes que tengan diferentes tipos, diferentes valores, ¿no? Diferentes tamaños, ¿no? Aquí vuelvo a significar lo que significa el protocolo de pasarela de borde, que es lo que significa esto, ¿no? Border Gateway Protocol, que permite la interconexión entre sistemas diferentes. Bueno, después de haber hecho un breve recorrido por los conceptos más utilizados en Internet, las cosas referentes a direcciones IP, vamos a hablar un poco de Big Data o datos masivos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los datos que se están utilizando para Internet de las cosas vienen de imágenes, de texto, sensores, acuérdense, páginas web, personas, tabletas, computadoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un gran volumen de información. Esa información va a ser entregada en un sitio y tiene que ser analizada para tomar decisiones posteriores. Entonces, se dice que una empresa tiene datos masivos cuando se presentan estas tres características. La cantidad de datos necesitan cada vez más espacio de almacenamiento. Eso es el volumen. La cantidad de datos aumenta exponencialmente rápido, velocidad. Los datos que se generan vienen en diferentes formatos, variedad. Por eso es que bueno, recuerden la arquitectura de los sistemas de IoT, habían en una de las capas se recibía la información en unos servidores, pero después había que analizarlas, sobre todo porque venían con diferentes formatos, porque la información que se saca de los sensores no siempre es la misma, o la que viene de las páginas web, o los que envían las personas. Entonces eso genera unos datos con mucha variedad. Entonces, se habla de datos masivos cuando estos tienen tres características: un gran volumen, una gran velocidad y una gran variedad. Aquí tienen unos ejemplos de datos generados por los sensores. Esta información es sacada de Cisco, ¿no? Aquí tienen las direcciones IP de donde se obtuvo la información. Los sensores de un automóvil generan 4.000 gigabits de datos por día. Los sensores de un automóvil, si el automóvil está usando los sensores, obviamente. El motor de un Airbus, ¿no? Genera un petabyte de datos en un vuelo de Londres a Singapur. Los sensores de seguridad en las operaciones de minería pueden generar hasta 2.4 terabits de datos por minuto. Los sensores de un hogar conectado inteligente pueden producir 1 gigabyte de información por semana. Como pueden observar, pueden ver la gran cantidad de información de datos que se generan a través de los sensores, es muy grande. Se requiere entonces unos servidores para guardar esa información y después analizarla. Fíjense, ¿cuáles son los retos de los datos masivos? Bueno, la administración. Como los datos vienen de diferentes sitios, como he comentado, debe tener su sistema de gestión para organizarlo, analizarlo y luego presentarlo. Entonces, fíjense, hay que recibirlos, organizarlos, porque vienen de diferentes tipos de sensores. Pero se separan, se analizan y después, de acuerdo a unas características particulares, unos elementos particulares que tienen ciertas empresas, se presentan. Estos son unos datos muy importantes, por eso tienen que tener mucha seguridad. Los datos solamente deben ser accedidos por personas autorizadas, ¿no? Después que los datos son recibidos, ¿no? Y se asegura que solamente lo pueden hacer ciertas personas, hay que analizarlos, ¿no?
Cuando se analizan unos datos, hay dos tipos de datos: datos estructurados o no estructurados. Los primeros son fáciles de analizar y guardar, pero los segundos son difíciles de guardar y ocupan más espacio de direccionamiento. Fíjense que son datos estructurados o no estructurados. Cuando no son estructurados, realmente lo que hay que hacer es organizarlos. Todos esos datos que se están recibiendo tienen que estar en unos sitios donde haya redundancia. Tienen que tener mínimo 2 servidores por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque como dice la lámina, si se presenta un terremoto y no están duplicados, pues se va a perder la información, ¿no? Y vuelve otra vez lo mismo que dije aquí con respecto a la seguridad, pero aquí hablan de la seguridad de que sean accedidos por personas autorizadas. Eso es correcto. Pero los datos masivos deben poder ser accedidos de diferentes sitios que tienen que ver con la redundancia. Entonces, fíjense la importancia de que tiene el sitio o los sitios donde se va a guardar la información que se está sacando o que se está recibiendo de Amazon, por poner un nombre, una empresa que vende muchos artículos y toda esa información llega a un sitio de los proyectos de internet, de las cosas. Tiene que llegar a unos servidores que estén bien organizados y bien estructurados. Entonces, aquí aparecen dos conceptos: lo que llaman computación en la niebla y computación en la nube. En teoría, o solamente en teoría, la niebla está más bajo que la nube, pero eso es pura teoría. A veces usted ve que la niebla y la nube se confunden, ¿no? Pero eso más o menos, piensan que la niebla está más bajo que la nube, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por razones de seguridad, se distribuyen en servidores colocados en diferentes centros. Como muestra la figura, hay los datos que se obtienen de los sensores se colocan en diferentes centros. Eso se llama computación en la niebla, pero con una característica: que estos centros deben estar cerca de los sitios donde se hace el almacenamiento, ¿no? Voy a leer: la computación en niebla se requiere a la colocación de dispositivos en una arquitectura que utiliza los perímetros de la empresa o cerca de esta, con el fin de realizar una parte del procesamiento en forma previa, ¿no? También del almacenamiento de los datos de las organizaciones. Los datos de sensores se pueden procesar previamente cerca de donde se recopilan. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay una gran cantidad de sensores, la información se saca y se lleva a unos sitios que están cerca de ellos, y estos sitios tienen que estar distribuidos por cuestiones de seguridad. Esto es lo que se llama computación en la niebla. También tiene una razón de ser, que puede ser que la información que se está sacando es una información que se requiere en tiempo real. Por ejemplo, es información que se está llevando a una clínica, a un hospital. Entonces, en teoría se refiere a personas que tienen problemas de salud, y entonces hay que sacar la información, procesarla rápidamente y dar una respuesta. Y por eso se procesan cerca de donde estén los sensores. Ahora, esta es la computación en la niebla, ¿no? Ok, sigo con la computación en la niebla. Después de que los datos sean procesados previamente, por lo general el almacenamiento de la misma se realiza a largo plazo para realizar copia de respaldo y para su análisis más detallado, pero en la nube. En la nube. La figura no es de la nube, la figura es de la niebla. Ahora estamos hablando de la nube. Fíjense lo que dice. La información que llegó a la niebla, posiblemente alguna fue analizada rápidamente por la característica de la misma, como el ejemplo que estoy poniendo del área de salud, pero hay otra que tiene que ser procesada a tiempo, a un plazo largo. Entonces, eso es lo que se llama el procesamiento en la nube. Y aquí lo tienen, ¿no? La nube es un conjunto de centros de datos o grupos de servidores conectados. El acceso a la misma se realiza a través de Internet mediante una interfaz del navegador, ¿no? Esto es muy importante. Fíjense la importancia que tiene esto. Los servicios de nube los realizan grandes empresas como Google, Microsoft, Apple, ¿no? Fíjense los nombres que están involucrados. Y son los que tienen estos servidores, ¿no? De gran capacidad para guardar toda la información que se está generando a través de Internet.
Usted puede verlo aquí, fíjense, aquí tenemos los dispositivos de IoT, sensores inteligentes, sensores de ARFID, que es el sistema que expliqué en un tema anterior, que es a través de sacar información de etiquetas, ¿no? Medidores inteligentes, por ejemplo, medidores de gas, ¿no? Medidores de electricidad, cámaras inteligentes, estas cámaras que solamente se encienden, por ejemplo, cuando pasa una persona, eso se usa en muchos edificios, que no, las luces de los pasillos solamente se encienden cuando hay movimiento. Si no hay movimiento, las luces están apagadas, ¿no? Eso se está utilizando. Entonces, toda esa información se recopila, se transmite a través del internet y, bueno, ella es, fíjese, la información que llega, fíjense, aquí tiene diferentes tipos de sensores, por tanto llega aquí diferentes tipos de información porque es para diferentes servicios. Y mediante algunas aplicaciones, que es una de las capas de la arquitectura IoT, se le presenta a las personas interesadas. Entonces, voy a leer. Como IoT está siendo considerado como una de las tecnologías de mayor impacto, se considera miles de millones de elementos físicos o objetos tendrán diferentes tipos de sensores y actuadores conectados a Internet mediante redes de acceso en tiempo real, produciendo una gran cantidad de datos que tienen que ser almacenados, encauzados y presentados en una forma que sean entendibles por la empresa o usuarios. La computación en la nieve, efectivamente no en la nieve, en la nube, es la tecnología que ha logrado que una gran cantidad de datos estén guardados en Internet de manera que estén disponibles para su uso, análisis y que estén disponibles en cualquier lugar. Bueno, ahora, hay un concepto que se llama procesamiento de datos distribuidos. Bueno, ya esto hablé un poquito, ¿no? Usted tiene, hay una gran cantidad de información que se está almacenando, pero aparece este concepto de datos, de procesamiento de datos distribuidos, que se refiere a la distribución de la data en volúmenes de datos más pequeños, ¿no? ¿No? Y esto se distribuye en muchos sitios por cuestiones de seguridad, ¿no? ¿No? Es más, los sitios puede ser que hay un sitio donde llega la información y haya otro que esté duplicado, de manera que si alguno falla, el otro tenga la información, ¿no? Esto hace que se tengan grandes bases de datos, ¿no? Grandes, grandes bases de datos. Entonces, el procesamiento de datos distribuidos se refiere a que un gran volumen de datos se divide en partes y se almacena en diferentes servidores por cuestiones de seguridad. Y bueno, con esto he terminado el tema. Como pueden ver, yo no he desarrollado la parte IP, solamente lo que he hecho es recordarles a ustedes algunos conceptos importantes del direccionamiento IP, porque se requiere en los proyectos de Internet de las Cosas, porque la información que estamos sacando de los diferentes dispositivos van a viajar a través de una red inalámbrica y van a llegar a un sitio donde van a ser esperados esta información por unos servidores, y en esos servidores la información va a ser guardada para después ser recuperada. Como siempre le digo, las preguntas son bienvenidas a través de la plataforma a través de la cual estamos dando el curso o en las videoconferencias que tenemos semanalmente. Un placer haberlos tenido en esta presentación.